Vamos a continuar con funciones. Para llegar a este punto, debe habernos quedado ya muy claro suma, resta, multiplicación. Vimos operaciones distintas, porcentaje, potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero, aunque lo estamos haciendo de menos a más, sí ya esos temas debemos dominarlos. Ya debemos dominar bien rangos, rangos separados por coma, rangos separados por dos puntos, paréntesis, referencias a las celdas, referencias absolutas. Ya vimos o debemos dominar también el arrastrar, el seleccionar, clic derecho copiar, clic derecho pegar, para podernos ya mover mucho más rápido, ¿no? ¿Qué son las funciones? Bueno, funciones es bastante robusto el tema de funciones en Excel. De hecho, aquí aplicaría un enunciado, no sé si es un dicho o algo así, pero aquello que dicta que en este caso particular es mucho mejor enseñar a, a pescar que dar el pescado, ¿no? Hay incluso bibliografía específica de funciones en Excel. Aquí sí ya cada uno va a tomar la vertiente que su profesión o sus necesidades le requieran, porque hay unas muy específicas, contables, matemáticas, etcétera. Es decir, ya es bastante, no complejo, pero sí muy robusto el asunto. Obviamente si tienes la parte teórica en la especialidad que te corresponda, pues se te va a hacer quizás un poco más sencillo. Sin embargo, todas tienen la misma estructura y la misma forma de construirlas, aunque obviamente cada una de ellas hace cosas distintas, ¿no? Vamos a empezar de menos a más y vamos a utilizar lo que para este nivel, digamos, corresponde, ¿no? Eh, pero no es sencillo, o sea, tampoco es que ya sea muy fácil y diste mucho lo que vamos a usar de unas muy complejas, ¿no? Es simplemente retomar ahí la parte de práctica y en un futuro pueden alcanzar la fórmula más compleja que tengan, que se les pueda ocurrir. Entonces, a diferencia de las fórmulas, las funciones ya están de algún modo prediseñadas por una palabra que hace alusión a esa función y una sintaxis. Esas sintaxis son elementos que mi función debe cumplir para que se ejecute, es decir, ya hay una estructura específica. Lo vimos en el caso de los paréntesis. Estuvimos jugando ahí, primero haz esto, luego haz esto, y luego haz esto, y luego haz esto. Bueno, también puede funcionar esa parte en una función, pero en realidad la función como tal, es decir, esa palabrita reservada ya tiene una sintaxis. Vamos a ver unos ejemplos, lo vamos a hacer un tanto lento para que vayamos entendiendo todos y después vamos a ver mi cuadro de ayuda. Podríamos iniciar por ahí, pero bueno, vamos de lo más básico, vamos explicando y vamos a cerrar utilizando el menú. Vamos a usar mucho ya nuestro menú de fórmulas. Por acá, archivo, inicio, insertar, disposición de página. Ojo, aquí estoy usando la versión 2013, no se espanten. Perdón, la versión de la que tengo con licencia y todo, que es el Office 365, pero son muy similares. Entonces, en esta parte de fórmulas no hay tanta variación y además no nos impacta tanto, ¿no? Ok, entonces, retomando, vamos a usar mi menú, fichero, me acostumbro a decirme como lo tiene por acá, que es mis cintas de opciones, ¿no? Menú, fichero, cintas de opciones. Ojo, si tienen un examen y es muy teórico su examen y muy cuadradito, entonces cinta de opciones, ¿no? Si es pues, lo que nosotros usamos en la parte del día a día, eso es, vete al menú, vete al fichero o vete a la sección, etcétera, ¿no? No confundir los datos muy duros, así muy formales, que los debemos de saber
con la forma en la que coloquialmente hablamos de repente, ¿no? Fórmulas. Lo vamos a estar trabajando, ¿no? Nada más vivos, pero lo vamos a trabajar primero acá como si fuera una pizarra. Vamos a usar el Excel para explicar. Ya vimos lo que es una función entonces. Tengo mi función suma, que incluso la hemos como utilizado de manera a lo mejor ahí adelantada. La función suma lo que me permite realizar es justamente eso, sumar ya sea datos que yo exprese directamente sobre mi celda o referencias a otras celdas. Lo primero que les quiero mostrar es dentro de su menú fórmulas, hay una opción, la voy a poner por acá, que se llama mostrar fórmulas. ¿Vale? Y yo ya parto de algo pues que puse como ejemplo para irnos un poco menos lento. Y además para como parte de preparar el tema, ¿no? Y tampoco no estar de repente divagando tanto o cometiendo algún tipo de error y volver a retomar todo el video. Ya es como una estrategia, sobre todo en esta parte, ¿no? Reiteramos, estamos muy cortos en tiempo, entonces eso de estar editando y estar, si me equivoqué, rectifico y seguimos, ¿no? Entonces, suma. Puedo hacerlo directamente, todas las funciones inician igual que las fórmulas, con el signo igual. Si tengo algo de experiencia, entonces yo sé que debo de escribir la palabra suma, que es cómo se define o cómo se llama, en este caso, mi función. Permítanme un momentito, vamos a hacer algo. Bueno, lo pude haber hecho con el rollback y mi teclita, pero vamos a hacerlo aquí. ¿Vale? Entonces, decíamos que signo igual, en este caso el nombre de mi función. Una vez que escribo mi función, en la parte de abajo va a salir un cuadrito de texto en donde de manera intuitiva, con respecto a cada carácter que yo voy poniendo, me va a listar las funciones que empiezan en este caso con S, por ejemplo, ¿no? Secuencia, segundo, seno, sí, conjunto, sí, error, etcétera. Me dice, oye, tengo todas esas fórmulas. Bueno, si yo le digo que es sum, me dice, entonces a lo mejor tú quieres subtotales, suma de cuadrado, suma de serie, suma de productos, sumar sí, etcétera. Ya con la M, pues bueno, se va haciendo menos largo ese listado. Y acá me dice, ¿quieres suma? En este caso es la que voy a ver. Una vez que selecciono mi función, puedo dar clic aquí o doble clic y entonces aparece una pequeña nota en la parte de abajo que es un comentario y me dice suma es la función y la sintaxis es la siguiente, que es la que está aquí. Dice, debes de tener un número 1, separar este valor con coma de un número 2 y después nuevamente separar la coma en número 3, etcétera. Ahí después cierras el paréntesis. Esta es una forma de cómo seleccionar rangos. Ya lo vimos. Vimos que podemos hacer también, o en vez de estar poniendo comas, pues estar poniendo todo un rango. Pero lo vamos a trabajar aquí. Acuérdense que cuando hablamos de funciones, aplica lo mismo que en fórmulas. Si yo quiero hacer un cambio aquí, no lo hago en esta parte. Todos esos cambios los hago acá. ¿Sale? ¿Para qué? Para que yo poder estar modificando y no me marque un error hasta que no use mi botoncito introducir y en ese momento hace los cambios. Si yo empiezo a trabajar directamente acá y de repente pongo mi flechita de navegación, voy a provocar quizás algún tipo de error. De hecho, ahorita que estoy acá, si regreso, por ejemplo, aquí empiezo a usar y de repente doy un clic por acá, observen que inmediatamente hace referencia hacia una celda y de repente quiero como que borrar eso y me empiezo a complicar ahí el asunto, ¿no? Me vuelvo a mover con mis flechitas y entonces digo, ¿y ahora qué pasó?
me quería mover pero donde estaba ahí, entonces tengo que dar un doble clic y después borrar, etcétera. Eso es lo que pudiera ocurrir o que nos ocurre normalmente de repente a los que trabajamos por estarlo queriendo hacer aquí, ¿no? Es muy, esa parte les va a ocurrir, pero la razón es esa. Entonces, si lo hago aquí arriba, puedo modificar. Y en este caso voy a utilizar mis celdas D12 y E para terminar este ejemplo. Le voy a decir, primero lo voy a hacer sin hacer referencia, ¿no? Quiero sumar 2, y 2. Cierro el paréntesis y doy enter. Y ahí está el resultado, ¿sale? Lo hice como si estuviera usando directamente valores dentro de una función. Voy a hacer referencias. Le voy a decir, quiero que sumes lo que está aquí. Error. Como quiero sumar, entonces le digo más, ¿no? Y después le digo lo que está acá. Y después cierro el paréntesis. Y después le doy enter. Mi resultado es 1 y 2. 3. Sin embargo, aquí lo que yo quiero es seleccionar rangos. Entonces la sintaxis que voy a utilizar es la que me está describiendo dentro, porque ahorita usé sumar, pero si uso esto, le estoy asignando un signo de menos a el 2 y en este caso es correcto, pero estoy combinando operaciones dentro de una función. ¿Por qué me permite combinar funciones? Porque tengo una opción en donde yo le digo mi siguiente valor o lo siguiente que quiero representar dentro de esta función, ahora va a ser nuevamente este valor de esta celda menos el valor de esta celda. Voy a dar un enter. Combino o estoy combinando funciones con fórmulas. ¿Qué está pasando aquí? Que me va a sumar D12 y E12, que es la multiplicación primero, que es 2 por 1, 2. Y a ese 2 le va a sumar la resta de 2 menos 1, que es 1. ¿Sale? Y realiza la operación. Sin embargo, en este nivel de empezar a trabajar, lo que yo quiero es ver o verificar la sintaxis. Y mi sintaxis dice simple, ponle coma, separa el siguiente valor, que en este caso es esta celda, y le doy un enter. Me debe dar mi resultado como tal. ¿Vale? Entonces ya vimos la función más sencilla y ya vimos las diferentes variantes. Necesito también o únicamente separarlo por coma, aunque la sintaxis me decía ahí, ojo, otra vez un error pensar que solamente es conforme me lo describe mi sintaxis, ¿no? No es error, ni el anterior es error. Lo que quise expresar quizás no es la única forma. Esa sintaxis quizás parecería que solamente dice número 1, número 2, ¿no? Nuevamente, no es error, sino no es la única manera. También puedo representar aquí, yo ya aprendí a utilizar mis rangos y puedo utilizar un rango como pues decirle quiero sumar esto y arrastro y voy generando mi rango. Nuevamente doy clic acá, acuérdense, todo lo manejamos aquí para que no nos estemos por acá conflictuando con errores, ¿no? Le doy enter y lo que hice ahí fue sumar un rango. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Nos marcó un error.
nos marcó un error, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a explicar de una vez esto que lo hemos visto y conforme estamos trabajando lo vamos a explicar. ¿Cuál es el error que nos está marcando? Más que un error, hay que definir e identificar estos tipos de iconos que nos va a mostrar en cuanto a hagamos fórmulas u operaciones. Nos va a dar advertencias. En este caso, si lo ven, pues más bien suena a una advertencia. Cuando cometemos un error, acuérdense que ahí nos manda un valor. Cuando hacíamos la división, nos manda ciertos valores, pero aquí nos va a dar información con respecto a nuestra fórmula, a la fórmula que estamos utilizando. Nos va a desplegar un menú contextual donde incluso tenemos varias opciones. En este caso, la primera me dice por qué me está mandando ese error. Se los voy a leer por si no se alcanza a ver bien. Dice, la fórmula omite celdas adyacentes. O sea, no me está advirtiendo que de mi pila de datos, que lo tomé de acá, estoy omitiendo celdas que probablemente deberían de estar dentro de esa función porque son adyacentes. Solamente seleccioné una partecita aquí y entonces me hace la advertencia, me dice, oye, ten cuidado porque quizás lo que quisiste hacer es sumar o dejaste de sumar celdas que están adyacentes, ¿vale? Voy a darle clic para activarlo nuevamente. Puedo modificar esa selección, o sea, hacerle caso y le digo actualizar la fórmula para incluir celdas. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, que de esto que había seleccionado, pues entonces se va hasta donde deduce que yo debí incluir en esa selección, ¿vale? Si es muy grande el número, si se fijan nos da 693 y aquí de manera intuitiva dijo, no, lo que quiere hacer es hasta aquí, de hecho no me incluye estas celdas. Este ejercicio es el final, acuérdense que así vamos paso a pasito, pero ahí vamos explicando, estoy explicando, ¿vale? Le voy a poner control Z porque voy a regresar. Nuevamente, le doy clic, me dice, bueno, ¿quieres que te explique o quieres ayuda sobre este error? En este caso es este error particular, pero puede haber varios. Entonces despliega algo que vimos desde un principio, ¿se acuerdan? Que es la ayuda. Aquí un tanto diferente a como lo habíamos visto en la otra versión. Entonces ya, gracias. Tengo la siguiente opción donde me dice, no, ¿sabes qué? Muchas gracias por la advertencia. No es el error, pero me va a sacar. Entonces ahorita para evitar me voy a saltar con este voy a cerrar. Puedo modificar en la opción de fórmulas. Voy a dar clic aquí y me va a habilitar mi barrita de fórmulas. Acá estoy, acá arriba, en donde me va a permitir hacer las modificaciones, ¿no? Entonces le voy a decir escape nuevamente para que regresemos aquí. Doy clic sobre la celda, nuevamente me despliega mi botoncito. Este ya no es de este nivel, entonces, pero bueno, si quieren picarle, píquenle. Y dije que iba a cerrar con ignorar error. En este caso, lo que yo hice está bien, no acepto ayuda, ni quiero modificar, simplemente ignoro el error. Bueno, es una función muy sencilla, pero que nos permite explorar básicamente la palabra reservada, la sintaxis, la combinación o las variantes que puede tener la sintaxis con respecto a que puede incluir diferentes datos o diferentes operadores incluso dentro de una función, la parte de los rangos, cómo puedo seleccionar rangos, y vimos todo lo que es el menú o un submenú de advertencia con respecto a los resultados de mis fórmulas. Le vamos a dejar por aquí, sería lección 22,
Le vamos a poner así, mi primera función, podríamos ponerle así, ¿no? Listo, vamos a continuar en una sesión para ver más ejemplos.